Oaxaca, México, enero de 2010. Posicionamientos políticos de y para México, Oaxaca y el mundo, en relación con las cuestiones electorales que se encuentran abordando la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Las organizaciones democráticas mexicanas por la soberanía nacional hacemos los pronunciamientos que contiene este documento con base en los antecedentes históricos que exponemos. Por ello nos pronunciamos porque las avanzadas del pueblo mexicano, como lo vienen haciendo a través de la historia de México y la historia mundial, y en esta época de gravísimos problemas nacionales, locales e internacionales, porque sigamos luchando denodadamente, de manera organizada, con las bases del pueblo mexicano, por hacer una realidad popular nuestra soberanía nacional que consagra nuestra Constitución, para alcanzar todos los fines y metas que la democracia popular hace factibles. El pueblo de México y la nación mexicana, sus intereses y sus necesidades, las de cada uno de sus componentes, son nuestra razón de ser. Nuestra soberanía nacional ha venido siendo gravemente conculcada por las fuerzas retrógradas que operan en México, que se dicen mexicanas y que son aliadas incondicionales de sus similares de otras potencias extranjeras, de Europa, del Medio Oriente, el Estado imperialista de Israel, del extremo oriente de Asia y de los grandes países ubicados al norte de México. Estas fuerzas oscurantistas, cuyo salvajismo no tiene límites, se caracterizan por su índole depredadora de la naturaleza, porque se dedican a saquear los bienes de todos los pueblos de la tierra y a apropiarse de las riquezas de las naciones de los mismos pueblos, lo que vienen haciendo al efecto en la preciosa y rica región del Istmo oaxaqueña es más que elocuente. Plan Puebla-Panamá y sus secuelas, la explotación de la energía eólica, la extrema pobreza y miseria en que se debaten nuestros gloriosos pueblos indígenas de la misma región ismeña son casos elocuentes. En su brutal dinámica, esas fuerzas reaccionarias de la codicia, por apropiarse de las riquezas ajenas, han cometido y siguen cometiendo un sinfín de calamidades, de guerras, agresiones y chantajes sin cuento en contra de toda la humanidad, incluyendo a los pueblos y naciones donde se encuentran parapetadas las matrices de dichas fuerzas de la soberbia que lideran el capitalismo de saqueadores y ladrones sin cuento. Son ejemplos elocuentes las devastadoras recientes y actuales guerras promovidas por dichas potencias codiciosas contra las naciones y estados de Europa Oriental, del Cáucaso, del pueblo palestino, Cuba, México, guerra contra el terrorismo, el narcotráfico y delincuencia organizada, que en los hechos es una mortífera guerra abierta en contra del pueblo de México, Venezuela, Colombia, el Líbano, Irak, Afganistán, Pakistán, etc. Otros ejemplos no tan recientes son muchos: guerras de destrucción, de asesinatos contra los pueblos indefensos, de saqueo de sus bienes y del exterminio de millones de seres humanos que han conformado y conforman los pueblos originarios, indios e indígenas de todos los pueblos y naciones de la tierra. Lo mismo ocurrió en este nuestro inmenso continente de indígenas a raíz de la conquista por grupos codiciosos de Europa. Esa conquista de nuestros pueblos es un largo proceso histórico plenamente vigente y que por lo mismo no ha tenido término. Por ello es una torpeza decir que la conquista ya pasó. Esa podredumbre está tan viva como siempre. Por ello se hace necesario darle término. Se trata de un largo proceso de guerra contra nuestros pueblos indios e indígenas de este continente, que sigue su curso de destrucción, saqueo, genocidio y muerte en nuestra contra en este año de 2010. La destrucción y saqueo de la gran empresa nacional
dedicada a producir y prestar el servicio público de la energía eléctrica y del muy mexicano sindicato de electricistas, y con ello de toda la riqueza que entraña la industria de la electricidad, la impunidad y la denegación de justicia en las grandes cuestiones nacionales, como los casos de Lidia Cacho, de los millones de indígenas mexicanos y de los cientos de sus comunidades cuyos reclamos de justicia fueron torpemente rechazados, ignorados y burlados de manera ruin y cobarde por la burocracia que controla el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instituciones instrumentalizadas para beneficio de los pillos en los altos puestos federales, mercachifles ladrones como Felipe Calderón Hinojosa, Mariano Azuela Huitrón, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Luis María Aguilar Morales, Elba Ester Gordillo Morales, los banqueros pseudo-mexicanos Manuel Medina Mora, Roberto Hernández, Fortunato Harp Elú, el gobernadorzuelo bufonesco del Estado Mexica, Enrique Peña Nieto, etc. El abyecto y sucio comportamiento de la susodicha Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos justiciables de San Salvador Atenco, Estado Mexica, y de los crímenes de Oaxaca 2006 y 2007, en que solapó vergonzantemente a los políticos encumbrados y jefes policíacos que cometieron los graves delitos en aquellos casos. La vil entrega de nuestras grandes riquezas nacionales a los capitalistas extranjeros, como en los casos de las industrias petrolífera, la de la minería, la siderúrgica, la de las comunicaciones, la de los transportes aéreos, toda la industria militar y aeronaval estratégica, la industria aeronáutica en general, la entrega a los gringos de la televisión comercial, las grandes instituciones nacionales de educación, de instrucción y cultura superiores carecen de medios eficaces de comunicación para la difusión de sus cometidos. Miren nada más qué primitivismo, qué atraso de las instituciones como las flamantes y cacareadas Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Guadalajara, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y en general todas las universidades públicas. Hay canales de televisión y estaciones de radio que cubran plenamente la región del Istmo de Oaxaca, sus necesidades de difusión de sus culturas, de sus costumbres, de sus idiomas, de sus preciosas mentalidad e idiosincrasia. El recientísimo atraco contra la nación mexicana de hacer entrega mediante un evidente chantaje al más alto nivel político y estratégico de nuestras industrias de las cervezas bajo el control del Grupo Monterrey, de ladrones y traidores a México, cervecerías Cuauhtémoc y Moctezuma que producen y venden en México y Brasil las marcas Tecate, Sol, Carta Blanca, Superior, 2X Lager, Indio, Bohemia, etc. A capitalistas holandeses, compañías Heineken, quienes ostensiblemente se burlan de los mexicanos, alardeando que ellos sí son una empresa de clase mundial, de clase ratera mundial, con el apoyo estratégico del aparato político de la Unión Europea, de la agresiva y pertrechada OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, entidad militar con que la Unión Europea se sirve para llevar adelante sus políticas de chantajes y agresiones bélicas contra las demás naciones de la Tierra, así con sus tropas, sus mercenarios, contratistas y el armamento más mortífero de que disponen. Lleva adelante actualmente sus agresiones contra los países asiáticos antes mencionados y de las Fuerzas Armadas Imperiales de los Estados Unidos